El Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Por Pedro Coto. Comencé a congregarme en una iglesia pentecostal. Algunos miembros hablaban en lenguas, otros profetizaban y se manifestaban ciertos dones del Espíritu Santo. A decir verdad, nunca recibimos un estudio sobre la importancia y la necesidad de hablar en otras lenguas, ya que al hacerlo estamos hablando misterios con Dios y de esa forma edificamos nuestra vida espiritual. En ese tiempo oía a un predicador que decía que el que no hablara en lenguas no pertenecía a la verdadera iglesia y no era salvo. Por un tiempo yo lo creí, ya que el predicador era famoso en mi país, Puerto Rico. La ansiedad que provocó este mensaje en mí no me dejaba ni dormir, pues yo quería ser salvo y pertenecer a la verdadera iglesia. Este predicador tenía una buena intención y tenía celo de Dios, pero estaba errado en su predicación. Quiero aclarar que el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lenguas no es requisito para ser salvo. Es una manifestación subsiguiente a la salvación. Un creyente es salvo, hable lenguas o no las hable. El hablar en lenguas es un don de Dios, y para recibirlo, uno tiene que ser salvo primero. Los dones del Espíritu Santo no salvan, son capacitaciones que nos permiten llevar a cabo la obra de Dios. En este libro quiero enseñarle la importancia y el propósito de hablar en lenguas y de cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo y la manifestación de hablar en lenguas. Espero que sea de bendición a todo el que lo lea y que sea lleno del Espíritu Santo. Contenido: El Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Capítulo 1. 1. Realidad del Espíritu Santo. 3. Capítulo 2. 13. La Biblia habla de diferentes bautismos. 15. Capítulo 3. 21. El Espíritu Santo y su obra. 23. Capítulo 4. 33. El beneficio de hablar en otras lenguas. 35. Capítulo 5. 47. Jesús y los apóstoles le dieron gran importancia al bautismo del Espíritu Santo. 49. Capítulo 6. 55. ¿Cuáles son los requisitos para recibir el bautismo del Espíritu Santo? 57. Otros libros del autor. 65. Capítulo 1. Realidad del Espíritu Santo. Primeramente, quiero establecer algo que es sumamente importante y que todo creyente tiene que saber para poder tener un desarrollo espiritual. Es la realidad de la persona del Espíritu Santo. La Escritura nos revela que hay un solo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que estuvo con Jesús es el que está en nosotros. Esto es algo que algunos creyentes no entienden ni tienen revelado en su corazón. Cuando hablo de tener revelado en el corazón, es cuando una verdad pasa de tu mente a tu espíritu. Podemos tener una verdad en el intelecto y no en el corazón. Ninguna verdad es nuestra verdad hasta que pase de la mente al espíritu. Otra cosa que necesitamos saber es la realidad de que somos la morada del Espíritu Santo. Jesús les dijo a los discípulos que el Espíritu Santo moraría dentro de ellos, no tan solo alrededor y sobre ellos, sino dentro de los creyentes. Aquí veremos varias escrituras que nos hablan de esa realidad que algunos ignoran. La revelación de esta realidad cambiará nuestras vidas para siempre. Jesús dijo a sus discípulos que rogaría al Padre para que enviara otro consolador, al Espíritu Santo, y que Él haría de nosotros morada. Cuando conocemos esa verdad poderosa, podemos decir como el apóstol Juan: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Veremos algunas escrituras que confirman este hecho extraordinario. El Espíritu Santo en nosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre.
el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14, 15, 18. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven, ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Versión DHH. Si realmente me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, consejero, ayudador, intercesor, abogado, fortalecedor, sustituto, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir. Versión Biblia ampliada. El Espíritu Santo es una persona que habita en nosotros. Es de suma importancia que todo cristiano tenga revelado en su corazón la realidad de la persona del Espíritu Santo morando en ellos. La revelación o el conocimiento que muchos cristianos poseen del Espíritu Santo es sólo a través de sus manifestaciones y símbolos, como el hablar en lenguas, temblar, humo, fuego, viento, paloma, aceite, etc. Ninguna de estas cosas mencionadas es el Espíritu Santo. Son solo símbolos y manifestaciones. El Espíritu Santo es una persona, no un poder impersonal. Solo una persona puede hablar, dirigirnos o consolar. Él se manifiesta de diversas formas: sanando, hablando, dirigiendo la iglesia, creando y manifestando los dones, entre otras cosas. Todas estas manifestaciones son hechas por Él, pero Él es una persona. Jesús le llamó Paracleto, que quiere decir uno a tu lado que te ayuda. De manera que debemos desarrollar conocimiento y revelación de su presencia en nosotros. Las Escrituras hablan muy claro de esta realidad que muchos cristianos ignoran. Es por eso que invocan que el Espíritu Santo descienda, o exclaman, «Bienvenido, Espíritu Santo», dando a entender que no está presente en nosotros. Otros le piden que no los deje, que venga sobre ellos, ignorando que Él habita dentro de cada creyente. Nuestro cuerpo es su morada. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Primera de Corintios 6:19. No hay que pedirle al Espíritu Santo que descienda del cielo o que venga. Esto es ignorar la verdad de que Él está en nosotros, los creyentes, las 24 horas del día. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora dentro de todos los cristianos nacidos de nuevo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3:16. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Segunda de Timoteo 1:14. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros. Romanos 8:11. La palabra mora o morada significa que somos su residencia, habitación, estancia en un lugar. Esto nos revela que nuestro cuerpo es la residencia o habitación del Espíritu Santo. Para poder ser usados por Dios con mayor fluidez y poder, debemos tener esta realidad del Espíritu Santo morando en nosotros. Cuando oigo a los cristianos cantando alabanzas y diciendo, «Espíritu Santo, ven, desciende, no me dejes, te necesito», y cosas semejantes, me doy cuenta que hay ignorancia de las Escrituras y no tienen esa realidad de que el Espíritu Santo mora en ellos. La Escritura nos enseña que el Espíritu Santo no nos dejará, que estará con nosotros para siempre.
Yo personalmente no puedo cantar canciones que contradicen la palabra. Mi conciencia no me lo permite. En ocasiones, tan pronto oigo una canción o prédicas que contradicen la palabra de Dios, dejo de escuchar. Cierro mi oído para no oír. De esta manera, guardo mi espíritu. Existe un peligro de oír canciones y prédicas que crean dudas de la verdad revelada en la palabra. Hay quienes pensarán que soy un exagerado en mi posición, pero no es así. Escuchar una prédica o canción que contradice la palabra de Dios es igual que prestar atención a la mentira. La única verdad es la palabra de Dios. Es por eso que encontramos tantos creyentes que por falta de conocimiento cantan y creen muchas mentiras y siempre están confundidos. El Espíritu de Dios nunca nos desampara. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Hebreos 13:5. Tenemos que practicar la presencia del Espíritu Santo en nosotros y desechar todo aquello que nos pueda robar esa realidad. No cante ninguna canción que no esté en armonía con la Escritura y que la contradiga. De esa manera guardará su corazón, que es de donde emana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Algunos creyentes dicen, porque donde hay dos o tres en tu nombre, allí tú estás, basado en una escritura mal interpretada. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:19-20. Esta escritura lo que está diciendo es que donde hay dos o tres en acuerdo en oración, pidiendo algo al Padre en su nombre, Él está en medio de ellos para confirmar el acuerdo. Aquí no está diciendo que se necesita más de una persona para que el Señor esté presente. Aunque usted esté solo, el Espíritu Santo está dentro de usted. Si usted ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo que llevó a cabo su nuevo nacimiento hizo de usted su morada. Es importante que tenga siempre esto presente en su mente. Dé gracias a Dios por ese privilegio de hacer de nosotros los creyentes la morada de su Espíritu. El apóstol Pablo nos declaró una verdad fundamental para nosotros. Es que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Primera de Corintios 6:17. Otra declaración del apóstol Pablo es que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. La revelación de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, los creyentes, es de suma importancia para nuestro desarrollo espiritual y poder experimentar las cosas sobrenaturales de parte de Dios. Capítulo 2. La Biblia habla de diferentes bautismos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hebreos 6:1-2. A. Bautismo en agua. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16:16. B. Bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Romanos 6:3. C. Bautismo del Espíritu Santo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:5. Jesús dio instrucciones a sus discípulos de que no salieran a predicar hasta que fueran revestidos de poder con el Espíritu Santo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Una de las manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo es el poder y el denuedo para predicar el Evangelio. Si algo necesitan los predicadores es estar revestidos del poder mediante el bautismo del Espíritu Santo, para sanar enfermos y echar fuera demonios y predicar con poder sobrenatural. Si Jesús y sus discípulos necesitaron ser ungidos por el Espíritu Santo para ejercer sus ministerios terrenales, ¿cuánto más nosotros? En 30 años que llevo en el ministerio no he visto a ninguno que opere en lo sobrenatural y que les acompañen señales y prodigios que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en otras lenguas. Todo lo contrario, los que critican los milagros y sanidades y los dones del Espíritu Santo, especialmente el hablar en lenguas, son aquellos que no creen que las manifestaciones sobrenaturales son para este tiempo. Yo les llamo los predicadores intelectuales que dependen del conocimiento sensorial, los 5 sentidos y de su preparación intelectual. Usted encontrará la ausencia de poder sobrenatural en sus ministerios, y para poder justificar esa ausencia, dicen que ese poder era para el tiempo de los apóstoles y que ya no hay tal poder. Hoy más que nunca, la Iglesia necesita los dones del Espíritu Santo para ser eficaz, llevando liberación, sanidad y salvación. La mayoría de las iglesias están llenas de gente que padecen toda clase de enfermedades. Esto no debe ser así. En el tiempo bíblico de la iglesia, en sus comienzos, la gente de las aldeas traía a las personas que estaban siendo afligidas por alguna enfermedad y eran sanadas. Esto no ha cambiado. En los lugares donde se cree en el poder de Dios y hay fe en su palabra, Dios se manifiesta sanando, liberando y bautizando con su Espíritu Santo. Hoy día, tenemos más ministros educados, producto de alguna escuela teológica o con mucho conocimiento histórico y hasta doctorados en divinidad, pero sin poder sobrenatural. Pablo dijo que su prédica no era solo palabra de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y poder. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 2:4. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hechos 5:12-16. Esto sí es avivamiento, sin lugar a dudas.
Hoy tenemos en algunos lugares hermosos templos con toda clase de comodidad y hasta lujo y luces a colores con escenografías modernas en los púlpitos, pero sin el poder de Dios para sanar y liberar la gente necesitada. Para lograr un ministerio donde se supla la necesidad de la gente, necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo, que es la puerta hacia lo sobrenatural. De ese modo, el poder de Dios se hará presente. Capítulo 3. El Espíritu Santo y su obra. El Espíritu Santo ha estado siempre en función en toda la creación, pero nunca había habitado dentro de los seres humanos de una manera permanente. Encontramos en el Antiguo Testamento al Espíritu Santo obrando de distintas maneras. Se manifestaba a través de algunos hombres, profetas, reyes, pero no habitó de manera permanente en ninguno de ellos. Solo se limitaba a hacer ciertas obras. Pero la intención de Dios era que su Espíritu viviera dentro de nosotros. Lo vemos reflejado desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver varias escrituras donde se anunciaba la obra del Espíritu Santo y su venida a morar en nosotros. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:1-2. El Espíritu Santo estuvo participando en toda la creación, incluyendo la del hombre. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 33:4. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. Job 26:13. El Espíritu Santo venía sobre los profetas y se manifestaban obras de poder, pero no habitaba permanentemente en ningún ser humano. La intención de que habitara en los seres humanos estaba en la mente de Dios. Lo que impedía que esto fuera así era la muerte espiritual del hombre, pues su naturaleza era caída por la transgresión de Adán. Para Dios, poder traer al Espíritu Santo a habitar en los hombres tenía que cambiar su naturaleza pecaminosa y hacerlos nuevas criaturas. En Cristo ya somos nuevas criaturas. Es por eso que el Espíritu Santo puede morar en nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Encontramos en el libro de Ezequiel que Dios nos daría un espíritu nuevo, nueva criatura, y que pondría su espíritu en nosotros. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 26-27. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel 2, 28-29. Cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador, recibimos un espíritu nuevo, la nueva criatura, y a la vez el Espíritu Santo hace de nosotros su morada. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Proverbios 1:23. Vemos que estaba profetizado que el Espíritu Santo habitaría en nosotros cuando nos fuera dado un espíritu nuevo, la nueva criatura, creado según Dios. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Algo que debemos tener claro es que nuestro espíritu no fue restaurado ni remendado, fue hecho nuevo. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos nuevas criaturas. Él nos hizo así. Dios nos ha hecho a nosotros nuevas criaturas. En realidad, en el griego la palabra nueva criatura significa una nueva especie de ser que nunca antes existió. Nosotros somos una nueva criatura. Cada uno de nosotros es una nueva persona en Cristo Jesús. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Aquí, cuando hablan del nuevo hombre, se refiere al hombre interior. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Nuestro Dios, nuestro Padre, nos ha hecho en Cristo Jesús unas nuevas criaturas, una nueva creación. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas 6:15. Nosotros somos una nueva creación. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Somos un nuevo hombre. Tenemos un nuevo Padre, un nuevo Señor, una nueva vida, una nueva familia. Note que fue Dios quien nos hizo a nosotros unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nosotros tenemos una nueva naturaleza en nuestro interior. Nuestro hombre interior ha sido hecho nuevo. Somos unas nuevas personas, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:3-10. Nuestro espíritu ha sido cambiado. Tenemos una nueva naturaleza en nuestro espíritu. Nosotros no tenemos dos naturalezas en nuestro espíritu. Tenemos una sola naturaleza. Tenemos vida eterna en nosotros. Tenemos la misma clase de vida que Dios tiene. Gloria a Dios. También encontramos en el libro de Isaías que fue profetizado el hablar en otras lenguas. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Isaías 28:11. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Corintios 14:21-22. Cuando entramos en el Nuevo Testamento, vemos anunciada la obra del Espíritu Santo. Juan el Bautista anuncia el bautismo del Espíritu Santo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. Jesús también anuncia que vendría el Espíritu Santo a morar en nosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre,
y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Juan 14, 15, 17. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Juan 16, 12, 15. El Espíritu Santo nos revela lo profundo de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Corintios 2, 9, 16. Parte de la función del Espíritu Santo es guiarnos y acordarnos la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15, 26. Capítulo 4. El beneficio de hablar en otras lenguas. Cuando comencé mi vida cristiana, mencioné que fue en una iglesia pentecostal. Allí se veía como un privilegio el hablar en lenguas, que sólo las podían recibir los que Dios en su soberanía quisiera y que no era para todos. Esto generaba orgullo y sentido de superioridad en aquellos que habían sido bautizados y hablaban en lenguas. Ellos lo veían como una experiencia, no como un modo de vida para todos los creyentes. No se nos motivaba a buscar el bautismo, y nunca ministraban con imposición de manos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Nunca me enseñaron bíblicamente cuál era el propósito del bautismo y el hablar en lenguas. Tengo gente en la iglesia que fueron miembros durante 40 años en otras iglesias, quienes me dijeron que ellos nunca oyeron una enseñanza sobre el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Cuando vinieron a la iglesia que pastoreo, oyeron enseñanzas de la palabra sobre el bautismo. Su fe se activó y recibieron. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Gloria a Dios. El bautismo es para todos los que el Señor llamare. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:39. Todos hemos sido llamados por Dios,
Todos tenemos el derecho de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es una señal que seguiría a los que creen en Jesús. Es para nuestra edificación. El apóstol Pablo dijo que hablaba más lenguas que todos ellos. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Primera de Corintios 14:18. ¿En qué momento Pablo pasaba más tiempo hablando en lenguas? En su tiempo de oración. El hablar en lenguas es uno de los instrumentos más poderosos e importantes de nuestra vida espiritual. Pablo enseñó que el que habla en lenguas habla secretos con Dios que nadie puede entender, ni siquiera el diablo, ni el que las habla, pues son secretos con Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Primera de Corintios 14:2. Hay quien argumenta de que la Escritura, cuando menciona el hablar en lenguas, está refiriéndose a distintos idiomas, y no a ese lenguaje extraño que hablan los llamados pentecostales. Existe el don de lenguas que se manifestó el día de Pentecostés, donde hubo manifestación de distintos idiomas. Pero la Biblia habla de distintos géneros de lenguas. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Primera de Corintios 13:1. También habla de lenguas extrañas que nadie entiende, pero Dios sí las entiende, y cuando las hablamos, no hablamos a los hombres, sino secretos a Dios, por medio de nuestro espíritu. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Primera de Corintios 14:14. Cuando se ora en lenguas, hay que estar consciente que, aunque no entendemos nada de lo que hablamos con nuestro entendimiento, estamos hablando secretos con Dios. El apóstol Pablo, por medio de la epístola a los Corintios, nos revela la importancia de hablar en lenguas. Nos enseña que el que habla en lenguas tiene la ventaja de hablar secretos con Dios en un lenguaje espiritual que nadie puede entender. Gloria a Dios. El apóstol Pablo es quien en sus cartas nos enseña la oración en el Espíritu, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Esta clase de oración no se está enseñando en la mayoría de las iglesias hoy día, y considero que es de gran importancia para el desarrollo espiritual de la iglesia. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Corintios 14:12-19. En estos versos, Pablo nos enseña ciertas cosas a las que debemos prestar atención. 1. Nos dice que procuremos abundar en los dones para edificación de la iglesia. Esto es para la iglesia de hoy como lo fue para la iglesia de ayer. La iglesia de hoy no puede decir que estos dones espirituales eran para la iglesia de los apóstoles y que ya cesaron de manifestarse y no los necesitamos hoy día. En todo lugar donde se cree en los dones, hay manifestación de ellos y la iglesia es edificada. 2. El que habla en lenguas extrañas puede pedir en oración interpretarlas. Quiero aclarar que Pablo está aquí hablando de cuando nos encontramos reunidos en la iglesia. No se está refiriendo a cuando estamos orando en nuestra intimidad con Dios. Ahí no necesariamente tiene que procurar interpretación, pues está hablando secretos con Dios. 3.
Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Esta es una clase de oración poderosa, especialmente cuando se intercede por otros. Pablo dice que nuestro espíritu ora con lenguas extrañas, aunque nuestro entendimiento no las puede entender porque es un lenguaje espiritual. Es por eso que todo cristiano debe procurar el bautismo en el Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lenguas, para que pueda hablar secretos con Dios. 4. Pablo también nos dice que podemos cantar en el Espíritu, en otras lenguas. ¡Qué maravilla poder cantar en un lenguaje espiritual que aunque no lo pueda entender, Dios sí lo entiende! Esto es un privilegio que solo la Iglesia del Nuevo Testamento tiene a su favor. Ninguna persona en el Antiguo Testamento gozó de este privilegio. El apóstol Pablo también nos enseña en el libro a los Romanos que el Espíritu nos ayuda en intercesión con gemidos indecibles. Cuando no sabemos pedir como conviene con el entendimiento, el Espíritu Santo nos inspira con gemidos indecibles en intercesión en el Espíritu. Y esa clase de oración es conforme a la perfecta voluntad de Dios. Esto es algo que todo cristiano debe considerar. Hay ocasiones en que no sabemos cómo orar por diversas situaciones, no tenemos el conocimiento necesario y desconocemos la raíz del problema. Es ahí donde necesitamos la ayuda que nos da el Espíritu Santo, que todo lo sabe, intercediendo a través de nuestro espíritu. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 26, 28. En esta escritura, Pablo enseña la ayuda que nos brinda el Espíritu Santo cuando no sabemos cómo pedir como conviene. El Espíritu nos ayuda en la intercesión por otros. Otra cosa importante que aprendemos con esta escritura es que todo lo que el Espíritu pide por nosotros, con gemidos indecibles, obrará para nuestro bien conforme al propósito que somos llamados. El versículo 28 ha sido mal interpretado. Hay gente que lo cita dando a entender que todas las cosas malas que nos puedan suceder obrarán para bien. Y de ese modo sacan la escritura fuera de su contexto y le dan una interpretación errónea. Esta escritura lo que nos enseña es que todo lo que el Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios, podemos estar confiados que obrará para nuestro bien. La oración en el Espíritu es sumamente importante en nuestras vidas y desarrollo espiritual. El apóstol Judas invita a orar en el Espíritu para edificación de nuestra fe. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Judas 1:20. Cuando oramos en el Espíritu, en otras lenguas, nuestro espíritu se edifica. Es como si cargáramos una batería con corriente. De igual manera, cargamos de poder nuestra vida con la unción del Espíritu. Es a lo que las Escrituras le llaman ser lleno del Espíritu Santo. Por eso, debemos desear el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en otras lenguas. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. La oración en el Espíritu es una oración poderosa en intercesión. Usted puede romper las obras del diablo a través de la oración en el Espíritu. He tenido muchas experiencias a través de la oración en el Espíritu, donde me he librado de muchas acechanzas de Satanás en mi contra. También he librado a otros con mi intercesión. En una ocasión, vino sobre mí una carga de oración por mi hermano, y oré en el Espíritu por él. 2 días después me comuniqué con él, y le conté la experiencia que tuve en mi intercesión. Y le dije el día y la hora que estuve orando.
Él me dijo que ese día y hora estuvo a punto de perder la vida por unos gatilleros que acababan de asesinar a una persona y querían también asesinarlo a él. Me dijo que nos explica por qué de pronto se arrepintieron y guardaron sus armas y se fueron sin hacerle daño. Gracias a la oración en el Espíritu, mi hermano fue librado de ser asesinado. Podría darle cientos de testimonios de personas que han tenido experiencias en intercesión y han causado milagros y sanidades y grandes victorias mediante la oración en el Espíritu. La intercesión en lenguas es una herramienta muy poderosa para orar por todo el mundo y circunstancia y ayudar a otros en momentos difíciles y de peligro. En ocasiones, puede venir como una carga, una necesidad, acompañada de un profundo sentimiento, y en ocasiones con lloro por alguien. Cuando esto sucede, hay que aprender a fluir con el Espíritu, pues el Espíritu Santo nos ha escogido para interceder. Esta clase de oración no se debe interrumpir hasta que termine el impulso del Espíritu y se manifieste la paz. En ocasiones, podemos terminar con una sensación de gozo y risa. Esto nos confirma la victoria por lo que estábamos intercediendo. Otras veces también sentimos las emociones y síntomas que están padeciendo las personas por las cuales estamos intercediendo. También ayuda para orar por la salvación de las almas y familiares, para que el Espíritu Santo traiga convicción a los perdidos. El orar en otras lenguas le hace sensitivo para oír la voz de Dios en su espíritu y ser guiado por el Espíritu. También le ayuda para desarrollar los dones del Espíritu en su vida. Hay dos formas de orar, en el entendimiento y oración en el Espíritu. Mientras más ore en el Espíritu, más desarrollo espiritual experimentará. La oración en el Espíritu es una oración sin egoísmo, ya que es dirigida por el Espíritu Santo. Hay veces que oramos de una forma egoísta pensando solo en nosotros y nos olvidamos de los demás. Pero cuando oramos en el Espíritu, nos libramos del egoísmo. Capítulo 5. Jesús y los apóstoles le dieron gran importancia al bautismo del Espíritu Santo. Es triste que en estos tiempos, en la iglesia moderna, no se anhelen las cosas espirituales y la manifestación del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Algunos gozan de mucha educación teológica e intelectual, pero sin poder sobrenatural. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Juan 14, 15, 17. Y estas señales seguirá a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Marcos 16, 17, 18. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 1-4. En casa de Cornelio se derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles, 10 años después del día de Pentecostés. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 10, 44-48. Felipe en Samaria. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo, «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». Hechos 8, 12-20. Dios envió a Ananías para que orara por Pablo, para que fuera lleno del Espíritu Santo, 9 años después del día de Pentecostés. El Señor le dijo, «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, y seas lleno del Espíritu Santo». Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hechos 9, 15-19. Pablo dijo que hablaba más lenguas que todos los corintios. Doy gracias a Dios, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Primera de Corintios 14, 18. Pablo se encuentra con 12 discípulos de Juan el Bautista, y lo primero que le pregunta es si habían recibido el Espíritu Santo, y ellos no estaban enterados si había Espíritu Santo. Esto sucedió 20 años después del día de Pentecostés. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Hechos 19, 1-7. Capítulo 6. ¿Cuáles son los requisitos para recibir el bautismo del Espíritu Santo? 1. Ser creyente nacido de nuevo. Si usted recibió a Jesús de todo corazón, es candidato para recibir el bautismo del Espíritu Santo. En el mismo momento que ha recibido a Jesús como Salvador, ya está listo, no tiene que esperar, ni ser bautizado en agua. En el momento que acepta a Jesús, ya es candidato para recibir. No tiene que ser perfecto para recibir. El Espíritu Santo vino para ayudarnos en nuestra santificación. 2. Tener sed de Dios.
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7, 37-39. El apóstol Pablo nos dice que procuremos los dones espirituales. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, para edificación de la iglesia. Primera de Corintios 14:12. Es de suma importancia que los creyentes que desean ser usados por Dios y participar de los dones espirituales tengan el deseo profundo por ellos. Si desea recibir el bautismo, debe demostrar interés en recibirlo. En una ocasión fui invitado a una iglesia para ministrar el bautismo del Espíritu Santo, y mientras enseñaba, un joven que se encontraba en la congregación estaba distraído, no atendía lo que se estaba enseñando. Luego, cuando hice el llamado a los que querían recibir, el joven pasó a la fila de oración. El Espíritu Santo me impidió orar por el joven, por ser irreverente y no prestar atención a la palabra. 3. Recibir por gracia, por medio de la fe. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1:20. Primeramente, tenemos que estar convencidos que es la voluntad de Dios que recibamos el bautismo del Espíritu Santo. No se recibe por obra sino por fe. No hay que ser muy espiritual para recibirlo. Para eso el Espíritu fue enviado, para ayudarnos en nuestra vida espiritual. En una ocasión escuché de un predicador que les decía a los creyentes que si no se quitaban las alhajas de oro, Dios no les bautizaría. A otros les decía que su forma de vestir o el recorte del cabello era impedimento para recibir. Esto que decía este predicador era totalmente falso. Las alhajas, ni el recorte de pelo, impiden que usted reciba. No hay que pagar ni ofrecer una ofrenda de pacto para ser bautizado por el Espíritu Santo, pues es un don de Dios para sus hijos. No hay que pagar un precio para recibir, esto es un regalo. El bautismo se recibe por fe, no por obras, pues es un regalo de Dios. Los regalos no se ganan, se reciben. Tampoco hay que estar bautizado en agua para recibir el bautismo del Espíritu Santo, ni hay que esperar tener tiempo suficiente en el Señor. He visto personas recibir en el mismo momento de su conversión a Cristo. Hay iglesias que tienen como práctica ministrarles a los nuevos convertidos en el mismo momento de su conversión. Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos 8, 14-20. Tampoco hay que ayunar y orar por un periodo de tiempo para recibir. Se recibe por fe. La oración y el ayuno son buenos para tener comunión con Dios, pero no para recibir sus promesas, las cuales no están condicionadas por las obras, sino por la fe y por gracia. Hay diferentes formas para recibir el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en otras lenguas. 1. Por medio de la imposición de manos. Si usted desea recibir el bautismo, busque un creyente lleno del Espíritu y que tenga fe, y pídale que le imponga las manos y reciba por fe. 2.
Reciba por fe en oración. Pida a Dios que lo llene y lo bautice, y oiga las palabras que se originan en su interior, en su espíritu, y háblelas con su boca, por fe. 3. Pida a Dios que lo bautice en el Espíritu Santo, con la manifestación de hablar en lenguas, y Él lo hará. No tenga temor de recibir algo falso. Usted le está pidiendo a Dios. Confíe que le dará lo que le pida. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. Espero que se haya despertado en usted el interés de recibir todo lo que Dios tiene para darle y el deseo de recibir la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas para beneficio de su vida espiritual. El reverendo Pedro Cotto es pastor de una hermosa iglesia, Misión Cristiana, la Familia de la Fe, en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico. Es una iglesia de fe y poder para restaurar al caído. Hoy día, el ministerio del pastor Cotto se extiende a través de los medios de radio, televisión e Internet, llegando semanalmente a miles de personas en todo el mundo, exhortando a la iglesia con un mensaje de fe, esperanza y poder. El tener conocimiento y revelación de la obra del Espíritu Santo y de la realidad de su presencia morando en nosotros nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Es muy importante saber el propósito del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Si desea conocer la realidad de su presencia y el propósito de hablar en lenguas, este libro es para usted. Oro para que todo el que lo lea reciba espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. La Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico, 00960. Teléfono 1-787-786-9065. Email misión@lafamiliadelafe.net. www.lafamiliadelafe.net. Otros libros del autor. La verdad de Job. Lo que Jesús nunca dijo a los enfermos. Meditación en la palabra. Vida en abundancia. La medicina de Dios. 4 pasos para recibir sanidad.